Hola a todos. Una de las inquietudes recurrentes por estos días tiene que ver con el impacto que podría llegar a tener el proyecto de reforma tributaria de quedar aprobado en las condiciones o con la mayoría de las condiciones que hoy por hoy pues, se han incluido en este proyecto. Eh, Realmente es muy pronto para iniciar un proceso de digamos, de evaluación detallada de las propuestas que allí pues, se han contenido o se han incluido en el texto. Eh, en especial porque primero tiene que dar digamos, un paso a través del Congreso y allí pues serán muchas las modificaciones, adiciones o ajustes a los que pueda verse expuesta la versión final de la reforma tributaria. Claramente es una reforma enfocada al recaudo, sin muchos elementos, digamos, creativos, es más de lo mismo, es más de seguir socavando en las mismas fuentes que ya se han utilizado, impuesto al patrimonio, impuesto a los dividendos, eh, una imposición de restricciones o eliminación de rentas exentas, de tarifas preferenciales. En este fragmento lo que quiero analizar son tres puntos importantes que a mi modo de ver pueden tener un impacto estructural y duradero en las operaciones normales o de la mayoría de las compañías y de nuestro portafolio de clientes. El primero tiene que ver con el impuesto sobre la renta, concretamente el impuesto a los dividendos. Lo que nos plantea este proyecto es realmente complejo, nos va a obligar a evaluar las estructuras empresariales, las estructuras de grupo, las relaciones socio-sociedad. ¿En qué sentido? En que los dividendos quedarían grabados una parte, la mayoría, diría yo, cerca del 97% de la composición del dividendo normal, quedaría grabado a la tarifa general de las personas naturales, que esta pues dependerá de si el dividendo es poco o bajo, pues podría estar grabado a tarifa cero, pero también podría llegar a estar grabado a tarifas del 39%. Esto nos lleva a que la empresa estaría pagando a un 35% y la persona natural por la misma fuente de utilidades o la misma fuente de ganancias, pues estaría pagando una tarifa adicional que podría ser muy elevada. Siempre los defensores del impuesto al dividendo han hablado de que aquí no hay doble tributación porque el impuesto a la renta lo pagan las empresas, mientras que el impuesto al dividendo lo están pagando los accionistas, pero eso es, de alguna manera, es un sofisma, es una leguleyada. Finalmente, la fuente o la producción económica es una sola. Es decir, si hay una doble tributación económica, aunque no haya una doble tributación jurídica. Eso por ese lado es delicado, se tiene que mirar el impacto de manera importante. Ahora, otro elemento que viene incluido en este borrador es el, de alguna manera se entendería que no se van a respetar los periodos de generación de utilidades, sino que estas nuevas tarifas van a aplicar según el año en que se distribuye el dividendo. Con lo cual, ese modelo que traíamos de utilidades antes del 2016, utilidades posteriores al 2016 con tarifas preferenciales, pues lo que sucedería es que si el dividendo se distribuye en el 2023, va a quedar con el nuevo esquema de gravamen, es decir, quedaría inmediatamente grabado o posiblemente grabado a las tarifas más altas. Eh, Esto también incluye a empresas que distribuyan dividendos, pues que hubiesen tenido algún tratamiento preferencial y cuando se le entregan al accionista están grabadas al 35% o a la tarifa general. Eso habría que mirar, obviamente, cómo queda finalmente el texto, pero por el momento, pues, configura un nivel de tributación muy alto que, pues, que
no sería recomendable y habría que empezar a mirar tanto qué se va a hacer con los dividendos de periodos anteriores como pues cómo van a quedar las estructuras y las formas empresariales en lo sucesivo. Para efectos de la tarifa a la que quedarían grabados los dividendos provenientes de sociedades extranjeras, pues los colombianos tendrían que pagar un 35% o la tarifa general que estuviera vigente en ese momento. En el caso de las empresas colombianas que distribuyan dividendos a no residentes fiscales colombianos, entonces estarían grabadas con una retención en la fuente del 20%. El otro elemento a evaluar y que habrá que monitorear con mucho cuidado tiene que ver con el impuesto al patrimonio. Este impuesto al patrimonio estaría cobijando a personas naturales y sucesiones ilíquidas que tengan patrimonios de más de 2.700, estamos hablando de 2.736 millones de pesos. Ahí comienza el primer rango de gravamen con una tarifa del 0.5% y patrimonios de más de 4.636 millones de pesos, año base de 2022, estarían gravados con un 1%. Esto, pues, como cambio, representa un incremento de los obligados a declarar este impuesto al patrimonio, incrementando la base y por consiguiente incrementando la cantidad de, incrementando la base de los declarantes y por consiguiente incrementando la posibilidad de recaudo sobre este impuesto. Pero lo más complejo y que a mi juicio es contraproducente es que se gravaría la participación en sociedades y la participación en otro tipo de instrumentos de inversión como consorcios, uniones temporales, encargos fiduciarios, se gravarían por su valor intrínseco. También la participación, por ejemplo, en otras figuras internacionales como las fundaciones de interés privado, fondos mutuos de inversión, se gravarían a su valor intrínseco. Esto nos lleva a pensar que se estaría pagando impuesto al patrimonio sobre estimaciones de mercado, valores no realizados. ¿Sí? También la base estaría conformada en el caso de las acciones que cotizan en bolsa, ya sea bolsa colombiana u otro tipo de bolsa internacional, estarían grabadas a su valor de mercado. Esto es delicado en la medida en que yo estaría estableciendo una base tributaria sobre expectativas de ganancia que bien pueden revertirse. Lo estamos viendo en este momento. Valores de cotizaciones en bolsa que para el caso Colombia desde la pandemia retrocedieron cerca de un 40%, y en el caso internacional han tenido fluctuaciones importantes. La última es reciente, donde han descontado utilidades o valorizaciones de casi 5 años. Entonces, esto pues, definitivamente puede ser complejo para una persona que tenga un patrimonio conformado por pues, una serie de utilidades o de activos que todavía no han repartido utilidades o utilidades que todavía no han sido devengadas. Y lo mismo puede pasar con sociedades colombianas, donde ese valor intrínseco pues, puede fluctuar en el futuro y el propietario o el accionista o el socio pues nunca perciba ese valor. ¿Sí? No obstante, ya pagó impuesto al patrimonio sobre esos montos. Entonces, adicionado a que el impuesto al patrimonio per se es un impuesto antitécnico, es un impuesto que no grava una manifestación de riqueza continua, sino que lo que hace es gravar la posesión sobre un patrimonio que ya está tributando vía impuesto sobre las ganancias que él genera, ese vía impuesto sobre la renta, pues hace que los niveles de tributación, si comenzamos a sumar, entonces el patrimonio está produciendo y está pagando impuestos sobre la renta. Si es una sociedad, me distribuye dividendos, vuelvo y pago impuestos sobre la renta y adicionalmente me toca pagar impuesto al patrimonio sobre esas utilidades que se han acumulado
en la entidad porque pues estamos grabando el valor intrínseco patrimonial. Esto va, si hacemos cálculos sueltos, cálculos muy generales, pues podríamos llegar a configurar niveles de tributación del 70, del 80% sobre las ganancias de un año. Ya sea que se pague ahora, se pague en 2 años, en 3, pues ya esto se va volviendo bastante significativo. Si a eso le adicionamos que el impuesto a las ganancias ocasionales también se va a incrementar, pues podríamos llegar a decir que en el tiempo el Estado podría llegar a quedarse con toda la producción patrimonial o con un gran porcentaje de producción patrimonial eh, generada, digamos, a través de la actividad privada. Es para revisar bastante, porque en el largo plazo esto no es un buen indicio para la posesión de patrimonios privados y para la generación de riqueza en Colombia. Finalmente tenemos el tema de las zonas francas. Las zonas francas ofrecen la posibilidad de acceder a una tarifa de impuesto de renta inferior a la que se obtiene en el régimen ordinario, hoy por hoy pues un 20%. Ese 20% se podría mantener siempre y cuando la actividad de la compañía sea la exportación. El proyecto habla de la internacionalización de la empresa. Obviamente puede que lo definan en la norma final o lo puedan definir a través de un reglamentario. Habría que evaluar, bueno, cuál es el porcentaje de exportaciones sobre las ventas totales de la compañía que se requieren para que se entienda que la empresa ha cumplido con el umbral de internacionalización requerido para poder conservar el 20%. Pero en este momento esa sería la condición. Esto elimina del régimen de zonas francas a muchas empresas que hoy por hoy pues solamente le venden al territorio aduanero nacional. Tienen allí su centro de producción, pero toda su producción o mayoritariamente está destinada al mercado nacional. También elimina la tarifa preferencial para las zonas francas uniempresariales. Esto entonces pues, pondría en un contexto diferente a estas empresas que hicieron unas inversiones importantes sustentados pues en el modelo de zona franca. Y también sujetaría a evaluaciones importantes todas estas empresas que si no se pueden internacionalizar o no logran hacer esa internacionalización en el año que está dispuesto para cumplir los umbrales de exportación, tendrían que evaluar su permanencia en las zonas francas dados los costos, porque los costos en zona franca son superiores, por ejemplo, en materia logística y en materia, digamos, de inmuebles, arrendamientos, a los que pueden obtener en cualquier otra zona industrial o cualquier otro complejo industrial fuera de zona franca.